7 minutos que pasamos de las 11 de la mañana en este lunes, comienzo de semana, 17 de marzo, y ya se lo hemos contado al comienzo de este día, que vamos a tener unas actividades próximamente aquí en nuestro municipio, sobre todo para conocer más sobre todo lo que abarca Villa del Río. No solamente pues Puente Romano, sino muchas otras infraestructuras y muchos otros lugares que tenemos que visitar y que tenemos que conocer. Y para ello vamos a hablar de una actividad que va a llevar a cabo tanto la Asociación y Amigos del Puente Romano de Villa del Río y el Ayuntamiento villarrense. Tenemos que contar que es una actividad que va a poner en marcha el Ayuntamiento, pero conjuntamente con la asociación. Para ello tenemos con nosotros hoy aquí a una miembro de la Junta Directiva, a María Navaja. María, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y como necesitamos de alguien conocedor de todo ello, de la cultura, también investigador local, tenemos con nosotros esta mañana a Francisco Pérez Daza. Yo creo que es conocido por todo el pueblo. Francisco, bienvenido y buenos días. Buenos días. María, vamos a comenzar contándoles, porque yo creo que habrá mucha gente que esté esperando. Ya me lo contaba Ana Tendero este pasado día, el fin de semana, me decía, bueno, pues algo que ha surgido muy rápidamente. Entonces, por eso tenemos esta entrevista para dar a conocer de qué trata. Actividad, cuéntame, ¿de qué trata? ¿Por qué se pone en marcha? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a visitar? Bien, pues la actividad se titula, le hemos puesto por título Visitemos lugares con encanto. Es una actividad organizada, como tú bien has dicho, desde el Ayuntamiento de Villa del Río y de la Asociación de Defensores y Amigos del Puente Romano, y es una actividad que tiene previsto desarrollarse de manera gratuita a lo largo del año. Consiste sobre todo en la realización de una serie de rutas de senderismo cultural a determinados lugares de interés, ya sea cultural o natural, de Villa del Río o sus inmediaciones, porque se trata un poco el espíritu de este tipo de actividades de que nosotros mismos conozcamos cada vez mejor nuestra propia casa, ¿no? Entonces un poco surge con ese espíritu. La finalidad, bueno, pues esta primera ruta, la más inmediata ya es este domingo, el día 23 es la más inmediata, será una especie de primer ensayo para ver el nivel de interés y participación de los villarrenses, porque va a depender, todo esto va a depender un poco de aquello que observemos estos primeros días, porque como te he dicho, se trata de un proyecto a medio plazo y que se tiene intención de que perdure lo máximo posible, de que se cree un hábito y como te digo, va a depender sobre todo de lo que veamos, de cómo reacciona la gente, de su capacidad a lo mejor de implicarse en este tipo de actividades. Y bueno, ya digo que habrá rutas que solo podrán o solo las realizaremos en determinados momentos del año, porque son a lo mejor los más adecuados para ello, como es el caso de esta, y por eso ha surgido así tan rápido, porque estas 2 últimas semanas de marzo son las más adecuadas para que se haga esta ruta, que es una visita a la Fuente del Granadillo y al Árbol del Amor. Si quieres, Francisco, explícanos por qué hemos decidido que un poco incorporar esta ruta en esta fecha. Sí, yo creo que es interesante porque en la segunda quincena del mes de marzo es cuando florece el Árbol del Amor con una explosión de color tremenda, y además es impresionante verlo, porque verlo allí en el lugar, yo siempre lo comparo como si fuera una maceta gigante, porque tiene una peana de piedra alrededor del tronco, y cuando está en plena floración es como una maceta gigante, y es un lugar que es de un encanto increíble. Entonces pienso que este momento del año es el mejor, el más indicado para comenzar este tipo de visitas, ¿no? Y concretamente esta visita del Árbol del Amor. El Árbol del Amor es todo el mundo lo conoce, no sabemos desde cuándo está ahí, quién lo plantó, ni por qué, todo eso pues ha sido motivo de investigación, y que de alguna manera yo intentando buscar las páginas perdidas de la historia de nuestro pueblo, pues he podido alargarme en el tiempo, que todo eso se explicará en su momento en esa visita, en esa visita guiada que queremos hacer, y que queremos hacerla lo más amena posible, porque como bien ha dicho María, queremos que no sea esta la única,
sino que hay muchos lugares que se puedan seguir visitando, como la fuente de Granadillo, que ya ha mencionado, una fuente muy emblemática para nosotros, la fuente de la Marguilla en su día, el castillo de la Aragonesa, la cueva de la Minilla, en fin, hay ciertos lugares con encanto que el pueblo que los tenemos muy cercanos que no conocemos y sin embargo no conocemos, ¿no? Y que no conocemos. Y esa es la idea de poner en marcha pues este primer ensayo, que esperemos que tenga muy buena aceptación y que podamos repetirlo a lo largo del año en diversas actividades, unas veces a un lado y otras veces a otro. Así que no podemos contar mucho porque la actividad fundamental estará el próximo, como decimos, día 23. Si se lo contamos aquí a todo el mundo. Hay que guardar el factor sorpresa, ¿no? Hay que conservar. El María, 23 y el 30. El 30 sí. El 23 sería... Ahora os explicamos un poco cómo hemos distribuido estas visitas. Pero María, ¿por qué se pone en marcha este proyecto? ¿Demanda de los ciudadanos o es algo que la propia asociación cree que debe ser fundamental también para conocer también más de la memoria histórica de nuestro pueblo? Viene un poco por la necesidad de todo eso, es que confluyen todos esos factores. Pero bueno, mientras hablábamos, por ejemplo, sobre este tema el otro día, Ana Tendero, Francisco y yo, decíamos que es muy importante que para que esto funcione, porque efectivamente depende de una serie de necesidades que estamos viendo. Se necesita que se conozca, se necesita que se aprecie, se necesita que la gente se involucre en las cosas de su pueblo, sobre todo en el patrimonio. Pero eso no puede pasar si no se conoce, ¿no? Entonces, un poco esto, mientras hablábamos de esto, decíamos que efectivamente, para que esto funcione, se tienen que sentir los villarrenses cómplices, ¿no? E implicarse en estas actividades. No pueden verlo desde fuera y además creyendo a lo mejor que esto viene con otro sentido. Y no va más allá que el propio sentido de que se conozcan cosas que solamente nos suena, pero que no sabemos. Dónde están, y sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque realmente eso pasa. E incluso a la gente que sí que se interesa por el patrimonio cultural o natural o por aquellas curiosidades de tu entorno, incluso esa gente, entre las que yo me incluyo, hay muchísimas cosas que desconocemos. Bueno, lo hemos comprobado hace poco, hace unos minutos, cuando estábamos fuera de micrófono, que nos ha hecho algunas referencias Paco y decíamos, pues no, claro, no lo conocemos. Pues no, por mucho que lees, muchas veces no todo está escrito, no todo está en la fuente escrita, en los libros, hay mucha información y mucha riqueza en la gente, ¿no? En la gente que nunca ha escrito, que nunca ha publicado, por ejemplo, o gente que normalmente publica, pero que hay cosas que a lo mejor no ha tenido la posibilidad todavía de darla a conocer, ¿no? Entonces se trata un poco de aprovechar todo eso. Eso es como principal objetivo. ¿Para quién está dirigido? ¿En qué consisten? Contarme un poquito más sobre ello. Bueno, se dirige a varias personas. Primero a los que van a disfrutar de esas visitas guiadas, ¿no? Que es la gente que se va a apuntar a esta ruta. Pero sobre todo se hace también con otra intención. Y es que, bueno, tenemos especial interés en que la gente sepa que por el momento estas rutas serán guiadas por guías voluntarios, en este caso pues Francisco, o quizás yo en otros momentos, pero que la idea es que si esto tiene éxito, si vemos que la gente se implica, que la gente participa, intentar convertirlo en una fuente de trabajo para todos aquellos interesados que sean de Vía del Río y que podrían tener la oportunidad de realizar ellos mismos esta visita y que esto de alguna manera se convierta en un revulsivo económico para el pueblo. ¿Recuerda el curso que impartimos hace unos meses sobre aprendiz de guía cultural, ¿no? De patrimonio de Vía del Río? Pues un poco esto también sería una oportunidad de que esos alumnos pues de alguna forma se incorporaran. O sea, sería una segunda parte. Exactamente, sería una segunda parte de este proyecto. Esos alumnos, por ejemplo, aquí tendrían la oportunidad de trabajar como guía de los elementos culturales de su propio pueblo. O, por ejemplo, bueno, aquella gente que a lo mejor no tienen preparación académica o no se han especializado en estas cosas, pero que por hobby o por interés o por pasión conocen mucho un tema, pero o sea, no han tenido posibilidad de compartirlo o nunca, o sea, pueden proponer una visita a un sitio determinado que ellos controlen, que conozcan muy bien y con el tiempo, cuando esto sea remunerado, porque nuestra intención es que ahora en este ensayo sea un poco voluntario, sea eso, un ensayo para ver si funciona, que si efectivamente funciona, buscar financiación por algún sitio, o sea, buscar financiación y modo para que este trabajo se pague, ¿no?
Y entonces, bueno, otro tipo de otro perfil de persona que podría interesarle este trabajo sería, como digo, esta gente que tiene muchos conocimientos sobre determinados lugares o sobre determinados elementos y que a lo mejor no ve otra vía, por lo que además ellos se aprovecharían, porque en el mejor sentido, porque verían pagado un trabajo y nosotros nos aprovecharíamos de sus conocimientos. Entonces, vamos, yo lo veo una idea perfecta. Que se abren muchos frentes. Más perfiles de gente que puede cultural, interesar. turístico, para nosotros, los de nuestro pueblo, que siempre vamos a hacer una ruta de senderismo por tal sitio, pero nos olvidamos de lo más cercano. Claro, porque en principio la idea es de que sea la propia gente del pueblo los que expliquen a la gente del pueblo. O sea, que todo, de momento, que todo quede entre nosotros. Es un proyecto muy bonito, que si sale bien puede ser muy positivo y de alguna manera puede tener un foco en el patrimonio como fuente de recursos, como fuente, no sé, de recursos, ¿no? Otro perfil que podría estar interesado por gente que a lo mejor no tenga conocimiento, pero quiera tenerlo y se interese en aprender y se interese y vea en esto una posibilidad. Y como decíamos cuando presentábamos el curso, tú no sabes si eres capaz de hacer una cosa hasta que no lo pruebas, ¿no? Claro. Posiblemente no lo sepas nunca si no hay un primer paso, y esto podría ser un primer paso para que la gente se animara a probar, porque son trabajos muy bonitos que luego esto tiene muchos efectos colaterales y repercute en muchas cosas y puede salir una cosa muy buena de aquí, y sin olvidar, claro, que el panorama está como está y tenemos que ver alternativas en otros sitios, ¿no? Y creo que aquí sería hay que abrir campo. Además hay una cosa también, que las nuevas generaciones vayan conociendo la historia de su pueblo, porque se dice que el pueblo que conoce su historia aprende a respetarla y a respetar su patrimonio, y entonces yo creo que es fundamental que las nuevas generaciones, los colegios, vayan poniendo una pequeña piedrecita para que los alumnos vayan conociendo la historia y conociendo y aprendiendo a respetar nuestro patrimonio histórico, cultural, que creo que es importante y que lo debemos de respetar y conservarlo. Y para que el trabajo de Francisco, por ejemplo, de tanto tiempo no quede en saco roto, claro, que esto siga un camino. No basta, yo solamente lo que he hecho es poner un escalón, un escaloncito para que la historia del pueblo ocupe un lugar. Me gustaría que la historia de nuestro pueblo, que no está dentro de esos grandes escenarios, de las grandes historias y de las grandes batallas, pero sí que de alguna manera ha sido a lo largo de los siglos, ha sido testigo de ese paso de las culturas, este río nuestro que se puede comparar con el Nilo o con el Ganges, y no porque sea el más caudaloso ni el más largo, sino por su historia, la historia del Betis, la historia del Guadalquivir. Es impresionante, es una historia que debemos de conocer, y nosotros vivir de cara al río, no vivir de espaldas al río, como estamos viviendo. Y que hemos dicho tantas veces aquí, que parece que lo tenemos ahí como... Sí, es verdad que el río no lo sabemos apreciar en cuanto a lo que representa en la historia y lo que representa en la vida de hoy, porque es la arteria con la sangre que nos alimenta, que alimenta nuestras tierras, en los riegos, y debemos de respetarlo. Los romanos tenían una legislación para el Betis impresionante, y nosotros, pues, si no la tenemos que aprender a encontrar la forma de que el río se respete también. Sí, Villa del Río se llama Villa del Río por algo será, y si estamos donde estamos, por algo será también. Es algo que nunca debemos olvidar. ¿Os parece que hablemos de las actividades del día 23 y del 30? Sí. ¿En qué consisten? Bueno, yo quería hacer un apunte, sobre todo porque vemos importante estas actividades porque estamos interesados desde la asociación en contribuir a la organización de estas actividades. Las vemos fundamentales. Quien es socio ya de la asociación lo sabe, porque se habrá informado, y quien no, pues se lo decimos desde aquí. Uno de los objetivos fundamentales era intentar que de alguna forma se arreglara lo antes posible el problema que tenemos con el cauce y con la restauración del puente, ¿no? Pero había otro objetivo que era también fundamental, y era que nos interesa muchísimo esta iniciativa, porque veríamos cumplido